Bueno, hoy quiero trasladar de que hoy es uno de los plenos más importantes que va a haber en la legislatura y quizás en la historia de Torredonjimeno. Hoy traemos aquí, en este punto número 4, la creación de una partida destinada a lo que es la compra, adquisición de terreno y su adecuación. Así se denomina la partida. Bueno, pues hoy lo que traemos aquí es construir un gran futuro para Torredonjimeno. Entendemos que es la primera piedra de un proyecto industrial ilusionante para la industrialización de Torredonjimeno y esta partida va a dar capacidad presupuestaria para ello. He de comunicar a la ciudadanía que hemos logrado un acuerdo con la empresa Holcim para adquirir los terrenos de su propiedad que hay en Torredonjimeno, aproximadamente unos 165.000 metros cuadrados, todos de carácter industrial, por una cuantía de 2.727.000 euros, más los impuestos correspondientes. En total, con el IVA, 3.300.000 euros. Ese es el acuerdo que hemos llegado con la empresa Holcim para que reviertan esos terrenos al patrimonio del Ayuntamiento de Torredonjimeno. Bueno, la pregunta es, ¿y a partir de hoy qué nos queda administrativamente? Bueno, hoy se crea la partida y hoy también, en uno de los puntos que se llevan por urgencia, determinaremos el banco que nos va a aportar el préstamo de 4 millones de euros para afrontar esta compra y la adecuación de esos terrenos y otros que podamos adquirir. Tenemos la suerte, y tengo que reconocerlo, suerte de que todos los equipos de gobierno que ha habido con anterioridad ha permitido que tengamos una salud económica buena en el Ayuntamiento de Torredonjimeno. Y, por lo tanto, después de los informes que se han recibido de intervención, tenemos esa capacidad de endeudarnos y, por lo tanto, ese trabajo que han hecho corporaciones anteriores, hoy aquí se ve recompensado. Una vez que votemos quién va a ser la entidad bancaria que nos va a dar el préstamo, nos tienen que ingresar el dinero en esta partida que se está creando hoy antes del 1 de septiembre del 2021, porque así estaba reflejado en el pliego. Una vez que se ingrese el dinero, tenemos que empezar un procedimiento negociado sin publicidad que se denomina con Holcim. Y eso aproximadamente nos llevará entre 2 y 3 meses. Por lo tanto, el objetivo que nos hemos marcado, tanto la empresa Holcim como nosotros, porque como administración somos los que tenemos que hacer estos trámites administrativos, es que antes del 31 de diciembre de 2021 se firme la escritura con un pago único y, por lo tanto, los terrenos de Holcim pertenezcan al Ayuntamiento de Torredonjimeno, en definitiva, a todos los tosilianos y tosilianas. Una vez que eso se haya producido, ya en el 2022, tendremos que decidir el futuro de los terrenos. Y mi compromiso es que esa decisión la tomaremos entre todos los grupos políticos que aquí estamos representados. Por lo tanto, tendremos que pensar qué futuro queremos para esos terrenos en beneficio de nuestra comunidad. Pero está claro que un ayuntamiento como Torredonjimeno, la capacidad que tiene no es suficiente para desarrollar industrialmente esos terrenos. Por lo tanto, tenemos que pedir ayuda a otras administraciones y eso se determinará, aunque una vez que se escriture nosotros nos pondremos en contacto para pedirle esa ayuda para desarrollar esos terrenos. Y, en definitiva, con un objetivo común que tenemos todos aquí, que es hacer de Torredonjimeno un referente industrial para la creación de empleo. Bueno, pues este punto hoy es la primera piedra de todo esto. Voy a hacer una breve historia de Holcim. Se creó en los años, si me equivoco me rectificáis, se creó en los años 1960, creo, aproximadamente, o 50.
más concretamente me comunican, no, 57 años, 57 fue cuando se creó, Enrique. 57. Pues entonces, la creación de Holcim en el año 1957. Holcim siempre ha sido una referencia empresarial en Torredonjimeno, en la comarca y a nivel nacional. Ya no solo por su industrialización, sino por la calidad del producto que había en esta cantera. Por desgracia, en el año 2007 se comunica del cierre de la planta de Holcim de Torredonjimeno, después de muchos avatares y manifestaciones y quejas por parte de todos los tosirianos y tosirianas, al final se produjo el cierre en el 2008. Es verdad que desde esa fecha hasta el día de hoy ha habido varias opciones de desarrollo industrial dentro de esa parcela, como fueron el establecimiento de Gestamp, planta de biomasa, o de SESE para temas logísticos, pero ninguna de las dos llegaron a culminarse con éxito por diferentes motivos. Era importantísimo que los terrenos de Holcim repercutieran en el Ayuntamiento de Torredonjimeno, porque es más dificultoso que una empresa privada pueda, porque era la intención de Holcim, pudiera vender todos esos terrenos a la vez y, por lo tanto, que hubiera un gran inversor que viniera a comprarle esos terrenos. Por lo tanto, creíamos y creemos firmemente de que desde el Ayuntamiento de Torredonjimeno la gestión de esos terrenos era más factible para que se pudiera crear empleo en los mismos. Bueno, pues con esas premisas empezamos negociaciones con Holcim. Tengo que decir que a principios de 2018 la empresa SESE, que estaba casi ya cerrado un acuerdo con Holcim para recibir los terrenos, aproximadamente eran, si no mal recuerdo, Juan, 80 o 90.000 metros cuadrados. En última hora se rompió ese acuerdo que se iba a firmar y, por lo tanto, la posibilidad de que SESE viniera a estos terrenos se desvaneció. En conversaciones con el señor Emilio dimos una tregua a ver si había otra empresa, porque podía existir la posibilidad de que otra empresa pues se interesara por los terrenos. En definitiva, eso se paralizó en ese momento y fue cuando en julio del 2019, una vez que entramos nosotros con la responsabilidad de gobernar, establecimos los primeros contactos y le trasladamos al señor Emilio la necesidad de implantar empresa aquí en Torredonjimeno y que la única posibilidad, porque nosotros ya terreno industrial no teníamos, la posibilidad de adquirir Holcim para esos menesteres, la barajábamos en profundidad y con la posibilidad de comprarla. Bueno, pues durante ese periodo de tiempo, desde julio de 2019 hasta aproximadamente antes de la pandemia, tuvimos bastantes negociaciones, incluso desplazamientos a Madrid para hablar del tema, y estaba casi cerrado en una serie, estaba cerrado con unas connotaciones, y la pandemia no nos dejó culminar en ese momento ese acuerdo. Bueno, pues viene la pandemia y por lo tanto se paraliza todo. Y en primavera del 2021 retomamos de nuevo las conversaciones en otro contexto, porque la pandemia nos había puesto en otro contexto y por lo tanto no eran las mismas condiciones antes de la pandemia que ahora. En definitiva, el equipo jurídico de Holcim, junto con los técnicos del ayuntamiento, tuvimos aproximadamente, fueron 4 o 5 reuniones telemáticas, y en esas reuniones pusimos encima de la mesa todos los pros y todas las contras, con las valoraciones pertinentes y levantando incluso actas de todas esas reuniones, porque así los determinamos, tanto por parte de Holcim como por parte del ayuntamiento, para que la gente conociera en qué términos se habían desarrollado esas negociaciones. Bueno, pues tengo que decir que a final de junio de este mismo año, ahora hace un mes, reuní a todos los concejales de esta corporación y le trasladé que habíamos
llegado a un acuerdo con Holcim y que, por lo tanto, íbamos a empezar los trámites administrativos para culminarlo antes del 31 de diciembre de 2021. Y que no le íbamos a dar nada de publicidad con el acuerdo de todos los que estamos aquí presentes y que sería en este pleno donde cada grupo político diera a conocer este acuerdo. Bueno, a mí lo único que me queda son agradecimientos. En primer lugar, a mi equipo de gobierno, porque sabe las dificultades que hemos tenido para llegar a un acuerdo. Cuando avanzábamos 2 escalones bajábamos 1, incluso a lo mejor bajábamos hasta 3, pero con su apoyo siempre y con su ánimo hacia mi persona, que he estado al frente de estas negociaciones, siempre, porque uno, cuando llega a un acuerdo, luego se cambian y lo que supone, lo que son unas negociaciones, la verdad que el apoyo de mi equipo de gobierno ha sido fundamental para llegar a este punto final. Por supuesto, agradecer al señor Emilio Iscar su compromiso, su complicidad para llegar a un acuerdo. Tengo que decir que no ha sido fácil cuando ya intervino lo que fue el gabinete jurídico de Holcim, y sin la figura del señor Emilio, hoy no estaríamos aquí diciendo lo que estamos diciendo. Por lo tanto, mi agradecimiento enorme, y Torredonjimeno también en su corazón siempre agradecerá a Emilio esa predisposición para que se llegara a un acuerdo. Como no, también al señor Óscar Bru y Juan Verdú, que fueron los asesores, tanto jurídicos, en la figura de Óscar Bru, ¿cuál era? Los dos eran los asesores jurídicos. Bueno, pues también agradecérselo porque verdaderamente ellos, como representantes de la empresa, siempre han defendido lo suyo, pero también en el horizonte también han sido cómplices de que Torredonjimeno necesitaba estos terrenos. También quiero hacer un agradecimiento a una figura que en la sombra algunas veces y otra estando presente ha sido fundamental por su conocimiento de la empresa y porque también ha entendido que los terrenos del Holcim repercutiera en Torredonjimeno era necesario porque así se construiría el futuro de nuestro pueblo. Y me estoy refiriendo a nuestro compañero de corporación, Enrique Castro. Enrique, quiero agradecerte públicamente todo lo que has hecho para que estas negociaciones se llevaran a cabo, porque yo sé que no era fácil, porque tú has pertenecido a la empresa, perteneces a la empresa, y por lo tanto el amor a tu pueblo ha estado por encima de lo que muchas veces se puede denominar el amor a la empresa que a ti te da la vida, que en este caso es Holcim. Pero confié en ti y no me has defraudado, y por lo tanto entre nosotros se queda lo que hemos vivido, las reuniones que hemos tenido, y para ti se queda lo que tú has hecho por detrás, que yo verdaderamente no quiero conocerlo, porque el objetivo era el que hoy venimos aquí. Por lo tanto, te lo agradezco públicamente. También quiero agradecer públicamente a una persona que ya no está con nosotros, pero que también fue importantísimo en ese espacio de tiempo hasta que la pandemia surgió, que es Andrés Fernández, la figura de nuestro anterior secretario, porque verdaderamente me apoyó, estuvo conmigo en todo momento. Yo soy un auténtico desconocido de lo que es toda la materia jurídica y yo tenía que apoyarme en ese momento en personas de confianza y me apoyé en él. Andrés no me ha defraudado, ya no solamente en esta partida, porque verdaderamente le tengo que agradecer mucho, pero sí, como nos estamos refiriendo a este acuerdo, Andrés ha sido también parte muy importante para la consecución de este gran logro. Y por último, a Victoria, secretaria, Pilar, interventora, y Carmen, tesorera, que son
las tres técnicos, en este caso actuales, que llevan los destinos de la organización y administración de este ayuntamiento, porque verdaderamente en muchas de estas reuniones que hemos tenido de videoconferencia, aunque yo estaba también presente, ellas han llevado también el timón de este ayuntamiento, porque yo confiaba en ellas y porque sabía que tenían la capacidad suficiente para que las aportaciones que ellas hicieran fueran decisivas para alcanzar este acuerdo. Por lo tanto, Victoria, Pilar y Carmen, muchas gracias también por lo que nos habéis aportado en este logro. Y por último ya, creo que hoy empieza a cambiar la historia de Torredonjimeno, porque el hecho de poder disponer dentro de muy poco de esos 166.000 metros cuadrados, hoy en día muy pocas ciudades o pueblos tienen esa disposición de que son ya industriales y por lo tanto no tienen que hacer ninguna modificación del uso del suelo. Hoy, primera piedra, entre todos construiremos una gran casa. Muchas gracias a todos por la complicidad que habéis tenido. Y ahora abrimos un turno de palabra y en este caso el portavoz de Izquierda Unida tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Vaya por delante que nosotros, como no puede ser menos, nos alegramos muchísimo que después de 13 años, desde el 8 de noviembre de 2008, que se cerró definitivamente la empresa y con todas las posibilidades que ha habido, y ahora voy a intentar detallar, de que esos terrenos fuesen productivos y se ocuparan por más de una empresa, nuestro relato, pues, sin ser, por supuesto, agrio, sí va a ser un poco crítico en el sentido positivo siempre de la palabra. Cuando empezó a temblar el tema de Holcim, vino aquí un director nuevo que se llamaba Luis Llama, que, si no recuerdo mal, venía de Murcia. Y, bueno, este hombre, o de Lorca, vamos, digo de Murcia provincia. Y este hombre intentó, dentro de sus posibilidades, poner a la fábrica de cemento Alba, posteriormente Isalba, y al final ya metida en lo que es el mundo de las grandes empresas como Holcim, todos sabemos que tiene su sede y su capital en Suiza. Este hombre se preocupó bastante y en el año 2008 intentó regularizar y la verdad que en esos momentos tan problemáticos de crisis, tanto de social, pero evidentemente económica, en lo que atañe sobre todo a la construcción, consiguió algo que ha solido pasar en este ayuntamiento desde siempre, cada uno con su responsabilidad, que fue conseguir y obtener la licencia de actividad, que todavía tampoco estaba. Entonces, la relación con este hombre fue siempre muy positiva, muy receptiva con el alcalde de entonces, que era nuestro compañero Cosme Moreno Bonilla, y empezaron los movimientos, sobre todo, a reunirse y a trabajar, dentro de entrecomillado, a trabajar qué se podía hacer con esos terrenos a posteriori. Nadie hablaba en octubre de 2008, curiosamente, del cierre de la empresa, pero de golpe y porrazo, cuando vino Nick Trevor, creo que se llamaba el joven que vino después de director, el día 8 de noviembre pues fue un día bastante fastidioso para nuestro pueblo, que hoy se puede compensar en el otro sitio. No vamos a ver nada, por supuesto, negativo, pero sí siempre todos los equipos de gobierno, tanto el de Izquierda Unida con Cosme a la cabeza, como el del Partido Popular con Maribel Lozano, como luego nosotros cogobernando, nos hemos preocupado porque eso no se quedara en stand-by y, por supuesto, que no podíamos permitirnos
160.000, 16 hectáreas o un poco más, quedarse ahí muerta en un pueblo en el que el sector secundario brilla por su ausencia. La industria estaba aquí bastante fastidiosa desde que se decidió implantar esencialmente baleo en Martos y no en un lugar estratégico y geográficamente privilegiado como es nuestro pueblo, con las dos antiguas nacionales, una de Úbeda a Málaga y la otra hacia Córdoba. Esta situación siempre pues, caía en manos, en este caso, de la consejería correspondiente de la Junta de Andalucía, que entonces gobernaba el PSOE, y el consejero, el vicepresidente y el que tenía más peso, y era jienense y sigue siendo jienense, Gaspar Zarría, intentaron lo que fue un análisis entre todas las partes, y eso sí nos duele a nosotros, en el sentido de que tanto sindicatos como Diputación, como la Consejería, como la Delegación, como Gestam, que ya apareció entonces, había un acuerdo para implantar esa fábrica de biomasa, que tanto el Partido Popular lo trabajó y que subieron también a visitar una de ellas en Soria. Nosotros después, en el intervalo ese, en que entre el Gobierno, en este caso nacional, con Rajoy a la cabeza, paralizó la energía alternativa, pero a partir de junio, si no recuerdo mal, o julio, recién entrado nosotros de 2015, que todavía estaba el Partido Popular, se retomó la situación y el inicio de lo que era también a través de la agencia IDEA, todos sabemos de lo que estamos hablando, se presentaron varias posibilidades, entre ellas una empresa que todos también conocemos, porque aquí la hemos escuchado y la hemos oído en nuestro pueblo, Maxtel, interesado en montar previamente a Gestam una empresa de biomasa. ¿El problema cuál era? Pues que el tema de los terrenos no estaba ni siquiera tan claro como ahora, aunque se pague a un precio que nosotros estimamos que si eso es lo que nuestras técnicas han tasado, y el acuerdo al que se ha llegado, contentísimos, porque tenemos ahí mucho espacio para crear algo nuevo en Torredonjimeno. Pero sí es verdad que la propuesta, y por todo lo que significaba en la crisis de 2008, resulta que había un acuerdo de que si una empresa venía y se comprometía a estar, si no recuerdo mal, mínimo 25 años, de todas formas las empresas de biomasa, ese es, digamos, el límite que tienen, aunque luego se vuelve a renovar y no hubiera habido ningún problema, nos encontramos con que se habla incluso de vender los terrenos a una empresa por un precio simbólico. Esto no me lo estoy inventando, ni Dios que lo ha visto, sino que está ahí y hay muchos sindicalistas, hay muchas personas que estuvieron en esas mesas y el precio simbólico era 1 euro, sobre todo por el daño, entre comillas, que se ocasionaba al pueblo de Torredonjimeno después de lo que Torredonjimeno, a lo largo de casi 60 años, le había dado a esa empresa, como ya he dicho antes, Cementos Alba, Isalba y luego Holcim. Bueno, pues a partir de ahí empieza este movimiento. Maxtel insiste, pero del euro simbólico se pasa a 1.200.000 euros. A partir de ahí la cosa se viene un tanto abajo. El problema para un pueblo como Torredonjimeno, que ya he dicho antes, donde el porcentaje más elevado en la demografía y en los puestos de trabajo son en el sector terciario y en el primario,
hay que buscar o moverse o hacer algo, y entonces nosotros sabemos que el Partido Popular empezó también a moverse en ese sentido, y nuestros compañeros también fueron incluso a la visita, uno de los compañeros nuestros, y ahí estaba, ¿no? A nosotros de verdad que nos duele, entre comillas, que hayamos tenido que esperar 13 años para esta posibilidad, que siempre ha estado ahí. Pero yo no voy a dar nombres porque yo he tratado también con Emilio Izcar y en los 2 años que estuvimos, pero para hacer, entre comillas, de intermediario, porque los interesados para comprar el terreno era Gestamp. Entonces, nos duele en ese sentido algún que otro comportamiento de la empresa que defiende su derecho y su objetivo a conseguir, y empezamos a tratar de nuevo con Gestamp en 2016, y yo pienso que se hizo un trabajo muy exhaustivo, muy, digamos, decoroso, porque la primera vez que se sentó ahí en esa alcaldía Juan Pedro González Alamillo con su portátil y nos enseñó todo el sistema a finales de junio, principios de julio de 2015, tenía todo preparado el día 26 de enero de 2016, precisamente el día que estaba presente, desgraciadamente, en este salón Miguel Anguita, como cadáver. Fue el mismo día que Miguel murió, por eso tampoco es difícil para nosotros de olvidar. Y, bueno, pues lo único que teníamos que hacer era, una vez presentado todo el proyecto, ahí están los medios de comunicación, todavía, que eso no se borra, todo con lo que conlleva una empresa de esa índole, es decir, que trata con la biomasa, con el medio ambiente, con los vecinos, todos sabemos las alegaciones que se le hicieron a ese proyecto, pues nos encontramos con que al final se aprueba por parte de la Junta de Andalucía, que era lo más relevante, y entonces, aparte de las subvenciones que todas las empresas de este tipo para poner en marcha con el Ministerio algo, lo importante y lo más inmediato es comprar el terreno. Yo os puedo decir, y no quiero ser más pesado, que tengo todavía, yo soy una persona en eso un tanto metódica, que algunas veces es bueno borrar, no la historia, sino borrar esas cuestiones, aunque se te queden grabadas en el disco duro de la cabeza. Tengo por lo menos 6 correos electrónicos del gerente de Gestamp, de Juan Pedro, tanto a Andrés, ya que lo ha mencionado el alcalde, como a mí, diciendo que por favor instáramos o nos pusiéramos en contacto con alguien de Holcim, en concreto, en este caso sí que era Emilio, yo a los otros no lo he conocido, y bueno, para llegar al acuerdo, porque del 1 euro, primer paso, 1.200.000, segundo paso, según nos decía a nosotros, este gerente de la empresa Gestamp le llegó a pedir prácticamente 5 millones de euros, cuando ellos ni siquiera, y nosotros, y eso lo sabe también el señor alcalde, ni siquiera querían las 16 hectáreas, y nosotros estábamos incluso, bueno, pues de acuerdo en que la otra parte la asumiría el ayuntamiento, ya hubiera sido como de cualquier manera, en el mejor sentido de la palabra, y por supuesto pidiendo un préstamo como ahora. Por tanto, nos alegra todo esto, pero que dentro de este proceso, de esos 13 años, también hay algunas cuestiones que conviene recordar, y que Gestamp en 2018 hubiera sido inaugurada, en este caso por Manuel Anguita como alcalde, que lo era entonces también,
con un funcionamiento de 25 a 30 personas fijas dentro de la planta y alrededor de 130 o 150, digamos, de puestos de trabajo indirectos. Algo que nos llamaba muchísimo la atención, porque nosotros también hablábamos, y lo que pretendíamos es que si ahí se ubicaba la planta de biomasa para producir electricidad, en un momento que era clave para la venta y se podía vender bastante bien. Esas son las cosas empresariales que ahí nosotros no nos metíamos, pero sí que al cabo de un tiempo, cuando esa empresa hubiese más o menos, digamos, compensado su inversión e incluso un poco más, pues hablar con ellos muy seriamente para que la electricidad a todo el pueblo de Torodón-Jimeno fuese un poco más barata, y ahora mejor no hablar de la electricidad tal y como estamos. Esa fábrica, como ya digo, se podía haber acabado en 2018. El compromiso, como dije al principio, era de 25 años. Siempre, prácticamente siempre, se daba la prórroga, o se da la prórroga, en todas las que nosotros nos consta que tiene esta empresa, o Mastel. Y, en definitiva, entre algunas veces, bueno, se iban a conseguir pues 100.000 toneladas de evitar la emisión de 100.000 toneladas de dióxido de carbono, que ya es un puñado, y tenían toda la gestión, tenía todo controlado, tanto de espacios vegetales y bosques de la Sierra de Córdoba, de la Penibética, de Sierra Morena y de otros sitios más. Y bueno, pues nosotros tan contentos. Cuando volvía cualquier otro día, que ya estaba prácticamente de acuerdo, que habían llamado y que habían hablado, volvía a paralizarse por la cuestión no solo ya de la subvención a nivel nacional, que también se paralizó, sino a que no llegaban a un acuerdo, y ahí está. Esto no quiere decir nada más que nos alegramos de que toda esa lucha, todo ese trabajo que hemos dedicado, yo también en primera persona, desde 2008, los 4 alcaldes, 3 alcaldes y una alcaldesa que hemos pasado, es obvio y es lo menos que Holcim podía hacer por Torodón-Jimeno. En otros casos, incluso se le propuso que la parte de fuera, que no le interesaba, pegando a la carretera, se le pidió, digamos, como donación, lo mismo que recibimos donaciones de toros íberos, de pintura, de escultura, pues una empresa que ha tenido tanto empaque y que ha sido la empresa más grande que ha tenido Torodón-Jimeno hasta el momento. No sé si ahora hay algunos almacenes de pintura que tenga por el estilo o haya tenido en algún momento más. Se pidió que se cediese a Torodón-Jimeno para montar una empresa de interpretación del aceite de oliva. Estamos hablando de 2008, que habían visto también, no sé si algunos de vuestros partidos estuvieron en Vic, que allí había una. Y, en definitiva, bueno, pues si no recuerdo mal, Enrique seguro que lo sabe mejor que yo, en Jamilena sí han hecho la donación de un parque, vamos, lo que es la elaboración. Y aquí pues también esperábamos, aparte de la labor que ha llevado el alcalde en el último año, algún chasquido que decimos aquí en Torodón-Jimeno, y que nosotros lo que pedimos, y con esto ya acabo de verdad, es que, aunque ya lo ha dicho el alcalde, que eso será a posteriori, que no se parcele todo el espacio, porque lo que se pretende, se debe de pretender, es que ahí, que han habido físicamente 80, 90 personas y ya indirectos los camiones, eso era, como sabemos todos, un río. Yo incluso viví allí una etapa de mi vida y, en definitiva, contento como tosiriano,
contento como portavoz de este grupo municipal, contento como representante de mi organización. Y bueno, nosotros lo de Enrique no lo dudábamos. Y si ese empujoncillo que un compañero de corporación ha dado en ese momento, quizás, que es mucho más factible ahora que antes, y yo lo digo de verdad, lo que a mí me duele como persona es que tanto tiempo con todo ya montado, tanto Magtel como Gestamp, y no llegaran a un acuerdo ni siquiera cercano o ni llegaron a sentarse ellos, porque nosotros, como la empresa era la que quería comprar los terrenos, nosotros lo más que podíamos hacer era o bien Andrés, que mandarle una carta, o yo llamar a Emilio, y Manolo, que tenía también, Manuel, el alcalde, tenía también más relación, teníamos incluso las llaves de la parte de allá arriba para lo que necesitáramos, y con esto, pues, acabo. Un guiño, por lo menos, podía haber hecho Holcim en algo a favor de Torredonjimeno, que ya lo hizo a lo largo de mucho tiempo, procurando muchos puestos de trabajo, pero a la hora de irse, pues, podía haber sido un poco más benévolo desde nuestra posición crítica, pero sana. Muchas gracias. Tiene la palabra, en este caso, Enrique. Yo, hombre, quiero empezar dando las gracias, por supuesto, a lo que es el equipo de gobierno y a nuestro alcalde por agradecer mi pequeña aportación en este tema. Las gracias al portavoz de Izquierda Unida y a Izquierda Unida por lo que también me dice hacia mi persona. Pero yo lo que no quiero que olvidéis que yo he estado trabajando en Holcim muchos años, me parece que 27 o 28 años, ahora estoy en una empresa rival que es Cemex, pero lógicamente tengo amigos y quiero recordar una cosa, Torredonjimeno se tiene que dar bien pagada porque desde el 57 hasta el año en que se fue, pagó en tiempo y forma y dejó una cultura industrial en Torredonjimeno y un buen hacer de un producto y unas ventas. Una sociedad anónima es lo que es. Cuando le interesa, invierte, y cuando le interesa, desinvierte. Colaboramos en su momento para que invirtiera y de alguna manera también creo que colaboramos en que desinvirtiera en un momento determinado. Pero sin entrar en eso y mirando exclusivamente al futuro, yo creo que esas casi 17 hectáreas suponen exactamente 14.000 ilusiones para Torredonjimeno, porque no solo para los que busquen trabajo, para los padres, los hermanos de los que no lo tienen, es una oportunidad que hay que agradecer especialmente al equipo de gobierno y al alcalde, que son quien en su gobierno lo ha conseguido, y eso es así y es innegable. Ahora yo creo que llega el momento de dejarnos de historias, de dejarnos de pequeños sinsabores que nos hayamos llevado en un momento determinado con la empresa, con tal, porque también la empresa, y te lo digo, cuando yo estaba dentro, tenía sus sinsabores hacia un sector determinado de Torredonjimeno que se manifestaba claramente en contra de la fábrica de cemento. Se manifestaba y se ponían cartelerías en distintos sitios. Yo lo único que quiero es construir, y lo que sí pediría a todos los que formamos este ayuntamiento es que miráramos adelante, que viéramos la posibilidad histórica de eso, de un pueblo ilusionado, y que todos a una busquemos un proyecto, por supuesto con la ayuda de la Junta de Andalucía, por supuesto con el gobierno si fuera necesario central, y por supuesto con toda la corporación volcada en un proyecto. Lo lógico, que la mayoría de esas hectáreas sea para un solo proyecto y que cree realmente de puestos directos muchos más de lo que había en la última época de Holcim, que eran en torno a los 90 directos, y mucho más del proyecto que más cerca estuvo de realizarse, que fue el de Gestamp,
que no pasaba de los 30 directos. Vamos a buscar un proyecto de verdad que sea el motor de reiniciar lo que fue Torredonjimeno antaño, que no solamente tenía las fábricas de cemento, sino que tenía un global que daba empleo a mucha gente y otra serie de empresas, y que era un momento de verdad, yo creo, de que era la envidia no de la comarca, sino de la provincia. Y ahora, por desgracia, pues lamentablemente hemos estado muriendo poco a poco, y de una manera dulce, como los romanos se quitaban la vida en una bañera llena de agua caliente y no veían venir la muerte de la misma manera. Pues yo creo que eso le ha pasado a Torredonjimeno, y que esto debe ser un cambio de tendencia y que sea el inicio del resurgir de Torredonjimeno. Y no tengo mucho más que decir que lo dicho. Gracias. Tiene la palabra el portavoz del PSOE. Gracias, señor alcalde. Bueno, antes hemos comentado que hoy es un día, podemos calificar de histórico. Esta mañana he estado en un acto en el que hacíamos un recuerdo de hace 40 años, tal día como hoy, que se cayó San Pedro. Hace 40 años hemos estado hablando del tema y hemos dicho también que era un día histórico. Yo creo, honestamente, que dentro de 40 años, quizá no tanto, pero dentro de unos años recordaremos tal día como hoy, a esta hora, y podremos decir orgullosos que participamos, ¿no?, en ese momento, en el inicio de lo que es la adquisición de Holcim. ¿Y por qué es un día histórico? ¿Y por qué es tan importante? ¿Y por qué tiene tanta importancia esta adquisición? Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que decir es que la adquisición de un terreno de estas características supone, digamos, el comienzo del futuro de Torredonjimeno. Y lo digo así, en esas palabras contundentes. El futuro se empieza a escribir esta tarde, esta noche, a partir de este pleno. ¿Por qué es tan importante? La adquisición de Holcim, obviamente estamos hablando de cifras enormes, somos conscientes, el equipo de gobierno especialmente consciente, porque estamos hablando de 4 millones de euros. La situación del ayuntamiento económicamente es envidiable. Es el momento, si hay que afrontar una inversión de este tipo, es el momento. Y, por tanto, era ahora cuando había que hacerlo. Pero, como digo, ¿por qué es tan importante la adquisición de Holcim? Pues yo me centraría solo en un mensaje fundamental, ¿no?, y principal. Por fin tenemos una puerta de esperanza en Torredonjimeno. Por fin. Por fin tenemos un motivo para volver a sentirnos orgullosos de decir: yo creo en Torredonjimeno, soy tosiriano y pertenezco a una localidad con un futuro que merece la pena luchar. Es el momento ahora de sentirnos esperanzados, porque hemos vivido situaciones muy difíciles en los últimos años. Por eso también recalco el carácter histórico, es decir, en los últimos años no hemos tenido especialmente buenas noticias. Sin embargo, hoy podemos decir que la puerta de la esperanza se ha abierto. Y eso es el motivo de orgullo para decir: vamos a construir un futuro más brillante gracias a la adquisición de este suelo industrial, ¿no? Hay tres características que yo quisiera destacar de esta esperanza, ¿no? Muchas veces se confunde esperanza con optimismo. El optimismo es la certeza de que algo bueno te va a pasar, y luego la vida, ya sabemos lo que pasa en la vida, te puede salir bien o te puede salir mal. Pero la esperanza, por el contrario, es la certeza de participar en algo que merece la pena. Nosotros estamos hoy decidiendo sobre algo que merece la pena, y es participar en la compra de unos terrenos industriales que suponen el futuro de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos, y por tanto es algo que merece la pena. Es el símbolo por excelencia de la esperanza. Cuando una persona se monta en un avión, tiene la esperanza de que al sitio donde va a mejor sitio, ¿no? Esa es la esperanza, la certeza de que algo mejor va a suceder. Y en este sentido, que adolecíamos de noticias de este tipo, yo creo que es el momento para estar orgulloso de decir: bueno, por fin tenemos un motivo de orgullo en Torredonjimeno, de decir: vamos para adelante. Y yo además añadiría:
yo creo que debemos olvidar ya y proscribir, es decir, prohibir, entre comillas, en nuestras conversaciones colectivas, aquello de es que Torredonjimeno tiene, en fin, está tal, o está muerto, o está... Porque no, yo personalmente, a partir de hoy ya no lo creo. Es decir, tenemos ahora mismo un mimbre, como ha dicho el señor alcalde, unos cimientos para construir una casa con muchas posibilidades de que nos albergue a todos profesionalmente hablando, digámoslo así, económicamente hablando, que nos dé una salida que yo creo que Torredonjimeno se merece y, por tanto, es el momento para pensar positivamente. No siendo un optimista, digamos, irreal, ¿no? Aquí, de hecho, estamos hablando de cosas tangibles, de cosas reales, ¿no? Por eso hablaba de la esperanza, porque tiene tres características fundamentales. Primero, el realismo, es decir, vamos a comprar unos terrenos, y son terrenos industriales, para crear empresas. Independientemente luego la empresa que venga, que eso se tratará convenientemente, pero ya estamos poniendo la primera piedra para que vengan empresas que crean riqueza y sobre todo, hagan prosperar al pueblo. Fundamental. Por tanto, el primer argumento y la primera razón es un elemento tangible y real. Y real de verdad, ¿no? En segundo lugar, consensuado. No hay nada mejor que el acuerdo de todos. Esto es el acuerdo de todos. La participación de una persona a la que solo podemos tener palabras de agradecimiento, pero también el consenso de este plenario. Por tanto, estamos creciendo todos juntos y es el futuro de todos juntos. Y así es como evoluciona la sociedad. Cuando una sociedad se divide, lo hemos vivido y lo estamos viendo, por ejemplo, en Cataluña, ¿no? Cuando una sociedad se divide, decae. Incluso llega a su propia autodestrucción. Y aquí estamos construyendo todos juntos. Y por último, una cuestión que quería también recalcar, la lealtad a este pleno. Lo ha comentado también el señor alcalde. La lealtad yo creo que es fundamental a este pleno. Aquí es donde se debate, profundizando en democracia, situaciones y actividades como la que hoy traemos, en este caso el acuerdo que hoy traemos, como la compra de Holcim, aquí, en el pleno. Engrandeciendo el pleno de tantos tosirianos que han pasado por aquí en los últimos 350 años en esta misma sala. Solo voy a centrarme en unas razones de importancia que yo creo que hay que destacar para la compra de Holcim. Yo pienso en el futuro y hay otras tres razones que me parecen interesantes destacar, por la cual hacen muy recomendable la adquisición de Holcim y un tratamiento, digamos, con mucho mimo de esa adquisición. En primer lugar, ya lo he dicho antes, es un terreno industrial de 160.000 metros cuadrados, algo más. Para que se haga una idea la ciudadanía, porque parece que las cifras pueden ser un poco raras, un poco difíciles de entender, aproximadamente Valeo, la actual Valeo, en Martos, ocupa unos 90.000, 80.000 metros cuadrados. Es decir, tendríamos dos superficie equivalente a lo que hoy es Valeo, sin contar la empresa de alrededor, pero lo que sería hoy, por ejemplo, la fábrica de Valeo. Por tanto, tenemos una capacidad de creación de riqueza y de atracción de riqueza enorme, brutal. 160.000 metros cuadrados, con una ventaja añadida, que es terreno industrial. No hay problemas, lo que llamamos muchas veces la burocracia, no va a haberlo, porque es terreno industrial. Si alguien quisiera venir mañana, bueno, no mañana, pero cuando se adquieran definitivamente los terrenos, si alguien quisiera, alguna empresa, digamos, con solvencia y demás, ¿no?, que cumpla los requisitos que establezcamos en este pleno. Si alguien quisiera, pues, crear riqueza, pues podría hacerlo, porque no hay problemas desde el punto de vista de calificación de terreno, etcétera, ¿no? Por tanto, es ideal el panorama que se nos presenta, ideal en ese sentido, ¿no? En segundo punto, también muy interesante, lo adquiere el ayuntamiento, lo adquiere no el ayuntamiento, lo adquieren los tosirianos y las tosirianas. Es terreno de toda la ciudadanía, es terreno para Torredonjimeno y por Torredonjimeno, que era lo que también en su momento hizo Holcim. Yo no voy a entrar en polémicas de tira y afloja. A mí me parece que Holcim nos ha dejado el legado que es este terreno y, por tanto, pensando en el futuro, ya hemos podido adquirirlo y creo que es conveniente, pues, destacar ese valor, que ya lo hemos adquirido como un terreno, como digo, industrial. La gestión municipal, por tanto, es fundamental porque será este plenario el que decida lo que tenga que suceder.
Independientemente de que, como ha dicho ya el señor alcalde también, tengamos que pedir ayuda obviamente a otras administraciones porque nuestra capacidad es la que es, eso es evidente, ¿no? Pero no obstante, destaco ese punto porque me parece también muy relevante. Por tanto, el primero, terreno industrial, 160.000 metros cuadrados. En segundo lugar, gestión municipal íntegra de este ayuntamiento. Y por último, un momento en pandemia de incertidumbre, pero con un futuro, desde nuestro punto de vista, un futuro muy prometedor. Y voy a dar una razón muy breve, ¿no? Hay presentado un proyecto, se llama el proyecto de resiliencia en Europa. La resiliencia es la capacidad para afrontar situaciones catastróficas o situaciones difíciles de una persona. Es un poco el carácter de supervivencia de cada uno. Esa es la resiliencia. Yo creo que Torredonjimeno es un pueblo resiliente. Lo es, sin duda ninguna. Y lo creo con firmeza, y así lo manifiesto. Ese plan que se ha presentado en Europa va a traer dinero a los municipios y además nosotros cumplimos con muchos de esos requisitos que se piden en Europa. Por ejemplo, que el tema de la España vaciada, es decir, la España interior, que es menos atractiva en muchos puntos de vista y por tanto nosotros tendremos la posibilidad de pedir esos fondos. La transformación digital o la transformación también ecológica, que es fundamental, ¿no? El cambio. Es decir, vamos a hablar de 140.000 millones de euros que van a venir a España y que Torredonjimeno va a tener un punto de partida ideal para poder decir esa inversión aquí, porque vamos a tener el terreno para ello. Por tanto, los argumentos son múltiples. Las ideas que podemos cada uno diferir, pues son, en fin, cada uno puede pensar lo que crea, pero vuelvo a insistir en la idea fundamental del principio. Es un motivo de esperanza. Por fin, yo creo que Torredonjimeno se lo merecía, se merecía mirar al futuro diciendo, bueno, vamos para adelante, tenemos ahí una forma, siempre íbamos a seguir trabajando igualmente, aunque no estuviera Holcim, evidentemente, pero yo creo que es un momento para regocijarnos en una buena noticia. Por fin, Holcim repercute positivamente, después de los 13 años que llevamos, pues repercute positivamente en la ciudadanía de Torredonjimeno y directamente en sus ciudadanos y ciudadanas. Directamente, porque es, como he dicho antes, un terreno adquirido por este ayuntamiento y por la ciudadanía. Por tanto, motivo de esperanza, día histórico y bueno, pues el compromiso absoluto de este equipo de gobierno de gestionar, en este sentido también somos optimistas, aparte de esperanzados, también somos optimistas que va a salir bien y intentar llevar a cabo un futuro mucho más prometedor a nuestra localidad. Muchas gracias, señor alcalde. Gracias. Abrimos otro turno de palabras, ¿no? Si queréis. ¿No? ¿No queréis? Pues tiene la palabra en este caso Izquierda Unida. Bueno, yo voy a ser muy breve, no quiero caer en trampas de ningún tipo que no me esperaba, sinceramente, de Enrique Castro, pero este pueblo no se ha manifestado nunca en contra de lo que tú habías dicho, pero sí se ha manifestado para conseguir un pediatra cuando no había. Sí se ha manifestado cuando el agua del Víbora no llegaba al pueblo de Torredonjimeno. Y sí se ha manifestado para conseguir, con todos juntos, la pasarela de consolación. Y por último, Enrique, de verdad, que no me lo esperaba, pero te voy a decir una cosa, que están aquí todos los datos y toda la información. En los años de los que hemos estado hablando, de 2007 y 2008, Jaén, Bailén y Torredonjimeno tenían los índices de contaminación más grandes de la provincia. Es más, el PSOE, el equipo de gobierno de la Junta de Andalucía, se vio obligado a poner una estación para detectar las partículas y todo lo demás. No me haga que saque ya más cosas tontas porque creo que no es de recibo hoy. Y yo creo, a nosotros nos duele mucho que vosotros, que yo no sé, yo sé que eres más joven que yo, pero que llevan mucho tiempo, pero que la fábrica estaba en el año 50 y tanto. Yo sí tenía 2 años cuando se abrió la fábrica. Pero decir eso ahí en un contexto que yo lo que he dicho ha sido que iba a ser un tanto crítico, bueno, pues nuestro relato, y de que, como ha dicho tanto el señor alcalde como el portavoz del PSOE, que la pena de esto, Enrique, es que de 2018, si la empresa, las dos empresas,
sin el ayuntamiento en medio, si Holcim y Gestamp hubieran llegado a un acuerdo factible, llevábamos ya 3 años con esa empresa trabajando aquí y con 30 puestos de trabajo más. Y no quiero, hombre, nosotros te hemos reconocido lo que has hecho, pero te lo digo sinceramente, no me esperaba para nada tu actuación en ese sentido de recordar algo que yo creo que tú eres una persona inteligente, no te lo puedes creer. Porque nosotros, si nos caracterizamos por algo, es por luchar por el trabajo, por el bienestar, por conseguir cuestiones sociales y amparar a las personas que lo necesiten. Gracias, tiene la palabra Enrique. Siento que te haya molestado. Yo no, por supuesto, no, ni era ni será nunca mi intención molestar ni a una persona como tú, ni a un grupo como vosotros, en plural. Yo lo único que quería era dar un punto de vista distinto al que estaba percibiendo, pero como lo que queremos es mirar a futuro, lo que sí pido es eso, unidad de todos y que le demos una vuelta buena. Hemos estado esperando desde que se cerró Holcim para tener la posibilidad, vamos a tomarnos el tiempo debido para buscar la mejor solución para esas hectáreas. Y yo creo que tenemos una oportunidad histórica de luchar codo con codo, de remar en la misma dirección, y eso es lo que le pido a Izquierda Unida, al PSOE y, por supuesto, desde el PP exactamente igual. Misma orientación, misma anhelo y las mismas ganas de crear riqueza y de cambiar Torredonjimeno para bien. No pretendo otra cosa y vuelvo a decirte, reitero, si te ha molestado, de verdad que lo siento en el alma, pero has mirado un poco atrás y yo he dado otra versión que tú bien sabes también, que no es solo a lo mejor una visión mía, que es una visión de mucha gente de Torredonjimeno y que yo creo que como representantes que somos pues teníamos que decirla cuando tú lo has sacado anteriormente, pero te vuelvo a decir mis disculpas sinceras. Gracias, tiene la palabra del... Bueno, simplemente para terminar, volver a insistir, no entramos en debate. Además, yo creo que no es necesario entrar ya más en lo que hemos hablado del pasado. El futuro lo tenemos en las manos, estamos hablando ya de los años venideros y hoy, como hemos dicho antes, recalcar que es un día histórico para mirar adelante. Nada más. Muchas gracias. Yo brevemente, muy brevemente, y decir que sinceramente creo en el futuro, creo en el destino, perdón, creo en el destino. Yo no sé vosotros que sois más Rousseau, creo que era, ¿no?, el de la enciclopedia francesa, Juan, era el que decía que cada individuo nacía con su destino y eso no se podía cambiar. Creo que si hemos llegado a esta situación, a lo mejor destino lo que ha dicho es, lo que ha querido es que una parcela tan grande como es la de Holcim, para una creación de 25 puestos o de 90 cuando tenía Holcim, yo creo que puede ser mucho más ambicioso. Y a lo mejor el caerse en su día esos proyectos, que fue la verdad que fue una decepción para todos, fue una decepción ya que se cerrara Holcim, fue una decepción, que no se implantara Gestamp, fue otra decepción, que no se pusiera aquí las naves de logística que parecía que ya la iban a poner, porque a lo mejor el destino lo que depara a Torredonjimeno es una mayor creación de empleo en una parcela como esa. Y ha puesto un ejemplo José Juan. Yo no sé cuántos puestos directos puede tener Valeo. 3.000. Directos. 3.000 directos. Fijaros lo que estamos hablando. 3.000 directos. Hombre, no vamos a llegar a eso, pero ojalá llegáramos. Pero fijaros, 90.000 metros, 3.000 puestos de trabajo directos. Y estábamos hablando de con Holcim, cuando estaba funcionando, 90 puestos de trabajo directos en 166.000 metros. O de Gestamp, que eran unos 100.000 metros, que eran 10 hectáreas, lo que iba a utilizar 30 puestos de trabajo. Por lo tanto, yo creo en el destino, y yo creo que a lo mejor el destino lo que ha hecho es que Torredonjimeno tenga una posibilidad de crear mucho más empleo en eso. Trabajemos entre todos, los que estamos ahora aquí,
es la garantía de que vamos a trabajar, y los que vengan detrás de nosotros, si nosotros no somos capaces de haber llegado, que los que vengan, que lleguen. Pero en definitiva, que por lo menos los terrenos esos están ahí y en cualquier momento lo desarrollen quien lo tengan que desarrollar. ¿Vale? Pues muchas gracias. Bueno, la votación, por supuesto, será a favor todo y, por lo tanto, daros las gracias también por esa complicidad. Pasamos al punto número